Banco Central de Reserva para poder dictarnos una medida que es absolutamente indispensable, necesaria, para poder continuar trabajando y evitar el cierre masivo de nuestras empresas y como consecuencia la pérdida de empleos de casi 500.000 de trabajadores. Y en ese sentido hemos hecho las gestiones necesarias ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el ministro Roberto Sánchez, con el Ministerio de Economía, y sentimos que la respuesta negativa del Banco Central de Reserva nos afecta porque están mirando una parte de la economía del país y no realmente aquella actividad como la que es el turismo, que genera millones de puestos de trabajo, fortalece la identidad nacional, pone en valor el patrimonio de nuestra cultura y de nuestra naturaleza, y lo más importante, que es la única herramienta dinámica de generación de empleo, pero además que es la más inclusiva porque se desarrolla básicamente en las zonas rurales del país. Además de ello, estamos hablando que nosotros representamos el 92% de MIPES y pymes y apenas un 8% de la mediana y gran empresa. Sin embargo, esta mediana y gran empresa, que es el 8%, es la que a través de la cadena de valor de la actividad turística y de los servicios que subcontratamos a nivel nacional, generamos valor a pequeñas empresas, a microempresas del interior del país en servicios de hospedaje, en servicios de excursiones, en servicios de transporte, en servicios de alimentación y sobre todo a ese capital humano que son nuestros guías. Por tanto, consideramos importante transmitirles a ustedes, hacer un llamado de atención al presidente del Banco Central de Reserva, al señor Julio Velarde, para que su institución recapacite y modifique la comunicación que ha enviado al Congreso de la República, al Ministerio de Economía, impidiendo la reprogramación del programa Reactiva, que ha sido un crédito que ha ayudado al sector empresarial, 2.500, 2.300 empresas, para evitar su cierre, para continuar con la cadena de pagos y para tratar de mantener al poco personal que lamentablemente todavía está trabajando con nosotros y que está en el peligro de perder sus empleos. Vamos a hacer una pequeña presentación con cifras, números. Por favor, si podemos poner en pantalla las cifras que vamos a manejar el día de hoy y poder tener una realidad. Gracias. Como ustedes podrán ver, el impacto del turismo en el mundo ha sido sumamente complejo. El promedio de la pérdida y caída de turismos en el mundo en los últimos 2 años ha representado más del 72% del volumen de movimiento de personas y de facturación. Más de 1.464 millones de personas se movilizaron en el mundo el año 2019 y vemos la caída a 415 millones de personas el año 2021, una caída del 72%. Y en el Perú, si nosotros queremos aterrizar las cifras, podemos mirar que incluso estamos muy por debajo de lo que son las cifras y caídas en la región. En Europa, 63% menos, en Asia-Pacífico, 94%, América 63%, África 74%, Oriente Medio 79%. El año 2021, al Perú, han arribado solamente 440.000 personas, de un promedio de 4.4 millones de extranjeros que llegaron el año 2019. Por lo tanto, se vaticina que la recuperación del turismo va a ser lenta y muy disímil. Algunos países crecerán algo más, como Colombia, que ya tiene 2,5 millones de turistas, están al 50% prácticamente de sus cifras, y nosotros estamos al 10%. ¿Qué significa?
que nosotros hemos retrocedido 30 años. Los indicadores que tenemos, la siguiente, reflejan exactamente que en el turismo tenemos las cifras del año de hace 30 años. La siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina vemos el contexto nacional. Y este contexto nacional se grafica en dos áreas, el turismo receptivo y el turismo interno. Como podemos graficar, las estadísticas señalan que el año 2019, 4.4 millones, y el año 2021, aproximadamente, no aproximadamente, cifras de migraciones, 440.000 extranjeros. Este año se prevé, con suerte, cifras del Mincetur, llegar a unos 500, 600.000 extranjeros. Nosotros somos positivos porque con 500, 600.000 extranjeros vamos a tener que cerrar las empresas. Necesitamos llegar a 1,5 millones, 2 millones de turistas, ojalá, y eso va a depender de la operatividad que tengan las empresas y ello implica de una ayuda de parte del gobierno para mantenernos vivos, para poder mantener los puestos de trabajo que ya de por sí se han perdido muchísimos. Son millones de puestos de trabajo que se han perdido. Vemos que en el contexto del turismo interno sí hay un crecimiento, una recuperación algo mayor, mientras en turismo receptivo solamente estamos al 10% del 2019, en el turismo receptivo estamos al 30% del año 2019. 15 millones aproximadamente de viajes. Este año se prevé que debemos estar en 25 o 26 millones de viajeros. Eso significaría prácticamente el 50% con respecto al año 2019. Pero eso es absolutamente complicado porque la planta e infraestructura hotelera que tiene el Perú está siendo subutilizada por la falta de turistas. Y a los turistas no podemos obligarlos a que vengan al Perú. Vienen por propia voluntad y eso significa que tenemos que ser atractivos. Y si algo ha caracterizado en el Perú el turismo ha sido la calidad de sus servicios, la calidad de sus hoteles, de los tour operadores, de los guías, de todo el mecanismo que tenemos para poder desarrollar este clúster turístico que ha generado en los últimos 20 años ser los terceros que aportamos casi 4 puntos al PBI nacional. La siguiente. Y justamente mirando el contexto de la economía en el mundo, vemos que si bien es cierto, nosotros formalmente aportamos el 4% del PBI, también tenemos que decir que esas son las cuentas formales, que eso es el dinero bancarizado. Sin embargo, la WTTC, el Consejo Mundial de Turismo, señala que el Perú representa aproximadamente 20.000 millones de dólares, mientras el Banco Central de Reserva, entre turismo interno y turismo receptivo, señala que aportamos casi 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Con la informalidad, lamentable que existe en el Perú, 70% de informalidad, estamos en más de 20.000 millones de dólares, una actividad que tranquilamente puede representar entre el 8 al 9% del PBI del país. Esto también significa que somos una actividad muy dinámica en empleo, muy dinámica en aporte de divisas que vienen producto del turismo receptivo al que tenemos que cuidar. Y ese turismo receptivo hoy día, lamentablemente, no está llegando en los volúmenes ni en el tamaño que se tiene que dar para poder mantener una infraestructura muy importante en el sector. La siguiente. Estas cifras del escenario para el año 2022 no son nuestras, pertenecen al Mincetur. Y el Mincetur señala justamente que el crecimiento va a ser lento, que recién el año 25 o el año 26 vamos a poder recuperarnos. Y para poder recuperarnos tenemos que estar vivos, tenemos que tener las empresas abiertas, mantener la calidad de nuestros hoteles, la calidad de nuestros servicios. Y en ese sentido hay una responsabilidad del sector empresarial de cuidar la calidad y de cuidar el empleo de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores.
Esa cifra que ustedes ven que va a crecer lentamente va a darse única y exclusivamente en el escenario que sigamos nosotros manteniendo a los colaboradores para poder crecer y hagamos mejor las cosas en la promoción internacional. Somos una actividad que genera mucho recurso, pero sobre todo a nivel de las provincias, de los lugares más recónditos de nuestro, dónde están nuestros recursos naturales, dónde están nuestros restos arqueológicos, en todo el país. Y vamos visitando pueblo por pueblo cuando un turista se queda maravillado con cada una de las riquezas culturales y naturales que tenemos. La siguiente. Para poder mirar al futuro tenemos que tener fe, pero para tener fe tenemos que honrar nuestras obligaciones financieras. Hubo un salvataje que se da en el año 2020. Ya no es el tema de decir que estamos de acuerdo o en desacuerdo, se dio. El Reactiva proviene de fondos que son otorgados por el Banco Central de Reserva al sector empresarial. Es multisectorial, no es específicamente a un sector, es multisectorial. Al entregarse este crédito Reactiva, hemos aplicado muchísimas de las empresas cumpliendo los requisitos establecidos por la norma para poder acceder a esos créditos, que han ido desde 90.000 soles hasta 10 millones de soles. Son aproximadamente 2.500, 2.600 empresas de nuestro sector que han recibido este crédito por un promedio de 2.500 a 3.000 millones de soles. Nosotros, menos del 4% del monto total de Reactiva ha venido para el sector de turismo. El 80% ha sido básicamente para la mediana y gran empresa y un 20-25% para la micro y pequeña empresa. Pero esa gran empresa es la que, le reitero, es la que genera contrataciones hacia las micro y pequeñas empresas de provincias. Eso es una verdadera descentralización de la inversión de lo que se realiza en la actividad turística. Cuando vemos este gráfico y vemos que tenemos escenarios para poder crecer, lo que quisiéramos obviamente es un crecimiento inmediato, rápido, pero eso significa que tenemos que tener más turistas. Por eso nos ponemos una meta ambiciosa. Sector público, sector privado, unidos, podríamos llegar 2 millones, 2,5 millones de turistas, seguramente sí. Pero eso no depende de nosotros, sino del mercado. Las cifras moderadas que tenemos para el crecimiento de este año es 1,5 millones, 1.600.000 turistas en la medida que se abran todas las fronteras. Acuérdense que las fronteras representan aproximadamente 1,5 millones de turistas. Hoy día Tacna es prácticamente un pueblo sin turistas, un pueblo fantasma. No hay turismo en Tacna. Y es exclusivamente dependiente del turismo boliviano, del turismo chileno sobre todo. Ese 1,5 millones de turistas no están llegando del turismo de fronteras y tenemos el otro turista que viene directamente por el Jorge Chávez, vuelos directos, que el año pasado fueron 440.000. Y cuando miramos de esos 440.000, ¿cuántos realmente son turistas? Les puedo decir que no llegamos al 70-80%. Hay un 30% que son peruanos con doble nacionalidad que utilizan el pasaporte, sea americano o de la Unión Europea, que no vienen a hospedarse en los hoteles. Lima tiene 20.000 habitaciones, 5, 4, 3 estrellas orientadas específicamente para el turismo receptivo. Y solamente en los vuelos, diariamente, vienen un promedio de 2.000, 2.500 pasajeros en los últimos 60 días. Y esos no es el 100%, tenemos 20.000 habitaciones, tenemos 2.500 pasajeros y no todos se van a hospedar a los hoteles. Eso significa que la participación de los hoteles tienen unos niveles de ocupación sumamente bajos. Y es ahí donde tenemos que tratar de impulsar la demanda para poder captar más turistas. El movimiento de pasajeros se viene reanudando. El aeropuerto Jorge Chávez está la siguiente, está en una constante incremento de pasajeros. El turismo nacional básicamente
podemos señalar que sí se está llegando a niveles de un 70%, posiblemente a fin de año podamos llegar a niveles del 100% de movimiento, en la medida que eliminemos una traba que todavía existe, que es el metro de distancia. Hemos abierto aforos, pero no hemos eliminado el metro de distancia, lo cual hace que, como ha sucedido hace 3 semanas, se malogran 2 aviones en el aeropuerto de Juliaca y por norma técnica no puede entrar otro avión porque simplemente hay una limitante en el uso de las instalaciones y ha tenido que perderse un día sábado donde aproximadamente 150 turistas extranjeros no pudieron regresar a Lima para tomar sus vuelos internacionales y se quedaron varados en Juliaca. Esa norma tenemos que ajustarla, eliminar el metro de distanciamiento físico en los aeropuertos para poder reanudar la operación al 100%. Y en el tema de conectividad internacional, tenemos que buscar cómo llegar y aumentar la frecuencia de vuelos que tienen que venir de Brasil. Ayer me parece que se abrió el vuelo Río de Janeiro, Lima, muy bueno, pero tenemos que llegar a las 5, 6, 10 frecuencias diarias con Brasil para poder hacer que el ticket aéreo, que está en $1.500, $1.600, regrese a los niveles de $600, $700, $800. El mercado brasilero representa 220.000 turistas extranjeros a nuestro país y prepandemia, y obviamente hoy día prácticamente estamos con niveles bajísimos de llegada de turistas brasileños y uno de los motivos es la conectividad aérea y el valor de los boletos de avión. La siguiente. Esto grafica la urgencia, emergencia. Si el presidente del Banco Central de Reserva no sabe interpretar estas líneas, estamos en un problema. Él dice que el 90% de la economía del país ya se activó. Y es verdad. Los mineros, los agroexportadores, el sector fabril, etcétera, todos se han recuperado. Pero nosotros no nos hemos recuperado y eso es tan sencillo como mirar qué lugar ocupamos en ingreso de divisas. Estamos en 6º lugar de aporte al PBI, 6º, 7º lugar. Y éramos los terceros. Eso significa que no hay movimiento económico, que no hay ingreso de divisas frescas a nuestro país. Y eso tenemos que mirar por qué sucede, cómo ayudo y ser más empáticos y solidarios con una actividad que da muchísima identidad nacional, fortalece a nuestro país en todos los sentidos y que tiene que de alguna forma el Banco Central de Reserva mirar que no, si bien es cierto, no puede dictar una medida específica para el sector turismo, ellos tranquilamente pueden saber qué empresas no han llegado ni siquiera al 30 o 40% de facturación con respecto al año 2019. Si el año 2019 facturé, por dar un ejemplo, $1 millón, y les puedo asegurar que el año 2020 no llegaron ni a 10 millones. Y que el año 2021 posiblemente no llegaron ni a $100.000. $1 millón de ingreso el año 2021 y $50.000 o $40.000 el año 2020, el año 2021 $100.000. ¿Eso qué significa? Que no hemos llegado al 10% de nuestra facturación. Entonces yo puedo poner una medida para que aquellas empresas que han recibido el Reactiva y no hayan podido llegar a facturar hasta el 40% puedan tener un plazo de prórroga, un plazo adicional que ayude exclusivamente a uno de los sectores. La siguiente. Esto se traduce tranquilamente en empleo. Nosotros teníamos 1,5 millones de trabajadores formales, directos, indirectos, el año 2019. Ya el año 2020 habíamos perdido prácticamente 700.000 trabajadores formales. Y el año 2021 ya habíamos perdido aproximadamente 800.000 trabajadores con respecto al año
2019. Eso significa, del 1,5 millones de trabajadores que prácticamente teníamos el 2019, el año 2021 apenas bordeamos los 500.000 trabajadores. 500.000, es la tercera parte de lo que teníamos. La siguiente. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Obviamente a que se tomen medidas de emergencia. Y estas medidas de emergencia van orientadas a 4 puntos que son los más importantes, al margen de la estabilidad social, del valor del combustible, de los paros, de ese metro de distancia. Hay medidas que tienen que darse inmediatamente en los próximos 15 días, que es la reprogramación del crédito reactiva a 24 meses a empresas que facturen ingresos menores del 40% con respecto al año 2019. La exoneración de IGB por 3 años exclusivamente para servicios turísticos. La exoneración de impuesto a la renta por 3 años empresas de servicios turísticos. Y la suspensión del pago del impuesto a los activos netos por 3 años. Estas medidas son de emergencia, son indispensables, porque si tenemos hoy día, recién, con las justas, 500.000 de trabajadores, lo que va a suceder es que si no podemos el 1 de mayo cumplir en pagar los créditos que ya nos obliga la norma a pagar a partir del 1 de mayo, lo que va a suceder es que las empresas, por lo menos 10.000 empresas, directamente e indirectamente van a quebrar, van a cerrar. Los bancos van a ser dueños de nuestros hoteles, de nuestras empresas de transporte, de nuestros restaurantes, y eso va a significar desempleo. No, esta medida tiene un carácter de urgencia y por eso la Cámara se ha visto, con sus gremios asociados, en la obligación de transmitirle al gobierno que es su responsabilidad ayudarnos a resolver. Los turistas no han llegado a nuestro país, como en otros países, porque simplemente han habido medidas sanitarias erráticas de confinamiento que nos han impedido generar confianza en el turista. Estamos a tiempo de evitar perder 500.000 trabajadores, cerrar 10.000 empresas, y esa decisión hoy día está en manos exclusivamente del Banco Central de Reserva, del señor Julio Velarde, que tiene que entender que este no es un capricho, que el Mincetur ya ha hecho un estudio que le ha hecho llegar, que el Ministerio de Economía le ha hecho llegar también su punto de vista. Asbank está apoyándonos porque no quieren ser ellos ejecutores de los créditos que van a estar impagos si es que no logramos esta exención de los próximos días, porque estamos a puertas de comenzar con el inicio de pago de los créditos. Por eso es que nosotros pedimos que se declare en emergencia el turismo y se apliquen las medidas que antes hemos señalado.